Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Pasamos de la naturaleza de Jepe a hablar de teatro. Estamos con alguien de la casa, además, porque académico de la Escuela de Teatro, la Facultad de Artes de UNIAC, destacadísimo director teatral, actor también, ¿eh? Aunque yo no te he visto actuar, Jesús Urquieta. No, actúo hace muchos años y no lo haré de nuevo. Bienvenido nuevamente a su casa, Jesús Muchas Urquieta, ¿cómo gracias. estás? Bien, ¿y tú? Buen día. Estoy contenta de hablar contigo, para mí siempre es un placer. Bueno. Además me encanta seguir en qué andas, porque siempre es muy... en los últimos años, especialmente desde que yo estoy más pendiente de lo que pasa en teatro, he visto tu trabajo en distintos formatos, ¿no? Colaborando con el Ictus, por ejemplo, Sí. retomando y ahí trabajando con repensar estas obras clásicas como Pedro, Juan y Diego, como Primavera con una esquina rota, que les ha ido increíble, además, en Teatro Ictus, celebrando sus 70 años, además, también en obras mucho más personales, que tienen que ver con tus propios intereses, una mirada un poquito más política, más contingente, y también la asociación que estás teniendo con Soco en el último par de años, que astutamente Soco está haciendo una mezcla muy interesante entre seleccionar textos estadounidenses o británicos, anglos en general, aunque hubo uno francés porque hubo arte. Uno francés y uno australiano que me tocó a mí también, hace 3 años. Ajá. Sí. Que entonces, como de alguna manera, es como traer lo mejor del West End y de Nueva York y de no sé qué, y ponerlo en las manos de algunos muy destacados directores nacionales, como el Marcelo Leonard, como la Lucha de la Sota y como Jesús Urqueta. Y Muchas esa es la gracias. razón por la que te tenemos aquí para hablar de El Quinto Paso, que es una obra que fue escrita por, me encanta además su apellido, por el dramaturgo norirlandés David Ireland. Él es norirlandés y es Ireland su apellido, que se estrenó en el 24 en el West End de Londres, ni más ni menos, protagonizada por Marty Freeman, que lo amamos tanto, y por Jan Louden, que si ustedes ven Slow Horses probablemente lo conocen, y que ahora está en su versión nacional, protagonizada por Francisco Melos y por Felipe Rojas. Y solamente decir, así como intro, yo fui a ver El Quinto Paso más con mi ahijado de 15, que ahí se lo presenté al Jesús, que es mi partner de ir al teatro, me encanta ir al teatro con el Nacho. Y además me pareció muy interesante lo que él pensó de la obra también, porque es una obra sobre las masculinidades, Sí. sobre las adicciones, y yo creo que sobre todo sobre la inseguridad masculina. Es sobre el vínculo entre ellos también. Entre También. nosotros, en el fondo, entre nosotros. Sí, además dos hombres que están en una situación de fragilidad desde el inicio, ¿no? Se conocen en Alcohólicos Anónimos y uno se supone que lleva muchos años sobrio, Sí, se 25 supone años. que tiene todo muy resuelto y que habla desde un lugar muy zen al principio de la obra, ¿cierto? Que el personaje de Pancho Melo, y que se encuentra con este chico que está interpretado por Felipe Rojas, que está recién llegado a Alcohólicos Anónimos, que se nota que viene de un mundo mucho más precario, mucho más difícil, y que está dando una pelea significativa por mantenerse sobrio, ¿no? Entonces, ese es un poco el inicio y el vínculo. A ellos dos es todo lo que vemos en esta sala de Alcohólicos Anónimos. Durante 1 hora 40. Y preguntarte primero, ¿qué te pareció a ti el texto cuando lo leíste? ¿Cómo fue tu primer encuentro con el texto? Bueno, el contexto, a mí siempre me dicen qué texto hago, no es que yo lo elija, en el fondo. Ha coincidido que todos los trabajos que he hecho en Soco, que ya son 4, tengo un buen acercamiento porque lo encuentro difíciles, primero. Buena. ¿Cachai? Encuentro que es un teatro que un poco con lo que tú habláis con la línea editorial, es un teatro que uno no tiene acceso como director independiente, así pagar lo que Claro. se tiene que pagar para montar textos que más o menos tienen una densidad importante, ¿cachai? Y una densidad temática importante. Y eso me pasó. Y creo que fue un texto que me produjo sensaciones encontradas desde el primer instante, como que me perforó un poquito el corazón. ¿Cachai? Y desde ese lugar yo dije, wow, está bueno, porque también es un texto duro, un texto violento, un texto con un lenguaje que uno podría decir, este texto, ¿por qué está en este lugar, en esta cartelera de Soco? Y creo que desde ahí hay un atrevimiento un poco también de la dirección artística de tensionar al público tipo de que puede ir a Soco, ¿cachai? O también ampliar el registro para que lleguen otras personas también al teatro. Y un poco eso fue lo que me pasó a mí. Primero fue un wow, este texto me parece interesante para hacerlo.
Y me parece interesante porque también me desafiaba las formas de enfrentar la violencia, las formas de enfrentar el vínculo entre hombres, la amistad, que también es un lugar que yo también quise darle desde mi lugar emocional un poco a la amistad masculina, o cómo finalmente en este contexto neoliberal nosotros dependemos de uno a veces nomás, porque también dependemos de que el otro me sostenga en esta cosa media frágil, y a veces no soy capaz de sostenerme a mí, no soy capaz de sostener al otro, pero finalmente igual lo necesito. Creo que también era una obra que me hablaba del poder colectivo, o al menos eso fue la lectura que le di yo, ¿cachai? Eso fue lo primero que me pasó con el texto, ¿cachai? Pero fue un texto que me agradó y dije, wow, buena, gracias por pasarme este texto en el fondo. Además que, como tú dices, no es tan común, es algo que a mí me interesa, como que me llama la atención, siempre estoy buscando obras que hablan sobre la masculinidad. En el cine, en las series, en la literatura, en la dramaturgia, no es tan obvio encontrar relaciones entre hombres no idealizadas, digamos, ¿no? Y no superficiales, porque también hay una cosa que especialmente tiene nuestras culturas, como sí, perro y lo que sea, hablemos de la mina y del fútbol y no sé qué, pero acá la obra se mete en las profundidades del ser y de la vulnerabilidad. Los dos personajes están muy vulnerables, aunque parezca inicialmente que el de Pancho Melo no, los dos están en lugares súper vulnerables. Sí. Entonces, la pregunta es quién hace el quinto paso finalmente, ¿cachai? Claro. Si lo hace el que lo debería hacer o lo hace el otro, ¿cachai? O los dos lo deberían hacer, y un poco lo que uno termina pensando, ¿no? Pero también esta cosa de quitarse las máscaras, que yo creo que es un poco lo que le pasa a los dos personajes durante el lado, que los dos están desde un lugar muy protegidos desde la forma, ¿no? Que como que los dos tienen una performance frente, no solamente frente a nosotros. Una versión oficial en claro, el fondo, de ellos mismos. Sí. Y que de a poco esas máscaras se van cayendo. Y quería preguntarte sobre el trabajo con Francisco Melo y con Felipe Rojas en ese sentido, para llevarlos a esos lugares, porque los dos vienen, especialmente en los últimos años de tele. El Pancho Melo ha hecho muchísimas más cosas, sin duda, pero también hay una cosa como, vamos a las profundidades de que te obliga el teatro, ¿no? Y que te obliga esa exposición. Hablemos de cómo fue ese proceso. Sí, fue un proceso muy grato. Bueno, con Pancho yo es segunda vez que trabajo, lo dirigí el 2019 en La Verdad, en San Ginés. Y con Felipe no lo conocía, es primera vez que lo conozco y trabajo con él. Nosotros hicimos un arduo trabajo de mesa. Nosotros empezamos a ensayar, tuvimos 2 bloques de ensayo, entre el 2 de febrero y el 12 de febrero, que fueron 8 ensayos, que solo fue análisis de texto y encontrarnos, y ahí tuvimos la posibilidad también de que Pancho compró los 2 textos originales en inglés. ¿Y por qué 2 textos? Porque nos descubrimos en la investigación que habían 2 versiones de esta obra. ¿Ya? ¿Las 2 por Ireland? Las 2 por Ireland, lo que pasa es que una es la que se estrenó en Edimburgo, que tiene un acto más. Ajá. ¿Cachai? Y ahí es interesante también el desenlace, es otra obra, es otro final. ¿Y tú hiciste la inglesa? Sí, Soco mandó a traducir la inglesa. También Soco se enteró por nuestra investigación que habían 2 textos, ¿cachai? Y los ingleses hicieron una versión del texto original para... ¿Por qué sospecho que los escoceses son todavía más duros? Son más duros, sí, y de hecho hay cosas que también la misma traducción de Pablo Schwartz había suavizado en el lenguaje, y nosotros defendimos ante la producción la necesidad de que se dijera lo que estaba escrito en el original, en ambos originales. Entonces, todo ese texto, todas esas groserías, todas esas formas de lenguaje violento están en el original, y me parecía interesante también por dónde proviene el autor, que es un autor que viene de lo político, en Irlanda, un autor que habla de identidad, que habla de territorio, que habla de otras cosas, y que ahora se empieza se ha abierto a lo masculino también, y al vínculo entre las personas. Bueno, entonces ese trabajo de mesa fue súper importante para poder lograr la profundidad. Y la otra gran hito de la obra es que nosotros después paramos 3 semanas por vacaciones, y cuando volvimos, el 9 de marzo, los 2 chiquillos llegaron con el texto aprendido. Entonces yo, desde el 9 de marzo hasta que lo estrené, siempre tuve la posibilidad de dirigirlos como si fuera una función. Entonces, desde ese lugar hicimos un plan de trabajo que fue separarlo, cada acto por una semana de trabajo, por 4 ensayos. Entonces la primera semana teníamos igual montado. Qué lujo trabajar así. Sí, porque, digamos,
uno dice, esa es la manera en que debería trabajarse el teatro, pero tú vienes del teatro independiente, incluso de un teatro tradicional como Ictus, que es gracioso decir que Ictus es tradicional, porque siempre está en la atención, ¿no? Pero ustedes me entienden, digo que tiene 70 años de historia y una identidad muy reconocible, pero en general no se trabaja así porque no hay plata para dedicar ese tiempo, eso es, así de brutal. Sí, acá hay un trabajo, bueno, hay una organización muy clara y ordenada en el teatro, a nivel de producción y recursos y todo. Nosotros tenemos una sala de ensayo en el mismo recinto, en el piso -6 hay una súper buena sala de ensayo donde no hay celulares para que los actores se distraigan, ¿cachai? Entonces me parece que también están todas las condiciones dadas para profundizar durante 3-4 horas sobre el trabajo, ¿cachai? Entonces, claro, como te decía, la profundidad que logramos o el feeling que logramos, bueno, también ellos, Pancho y Felipe, ya habían trabajado juntos en televisión varias veces, pero claro, la posibilidad de estar 3 horas con el texto aprendido y yo con mi asistente, la Francisca Ortiz, dirigiéndolos y encontrando las profundidades, me parece que, claro, es inusual para lo que uno está acostumbrado a hacer, que siempre está como saltando de una cosa a otra, ¿cachai? Pero creo que el resultado o el buen resultado de vínculo entre ellos dos tiene que ver, obedece directamente a la metodología de trabajo que hicimos todos, ¿cachai? Sí. Ahora, en esa metodología de trabajo, me imagino, a propósito de lo que dice Jesús, de que cuando tú leíste el texto te impresionó, te pasaron cosas con él. Sí. Ahora me imagino que ya trabajando los 4 ahí, y 3 varones grandes además, ¿no? Con ya sus miradas formadas, con nuestra formación patriarcal instalada, ¿cierto? Enfrentarse al texto y empezar a desmenuzarlo y empezar a ponerle énfasis a cada una de las palabras y a cada uno de los tonos. Empiezan a aparecer otras cosas que sin duda, me imagino, los espejaron también. Por supuesto. Cuéntanos un poquito respecto a eso. Empieza un poco las imágenes personales, o sea, en todos los cuadros todos teníamos algo de ahí, ¿cachai? De hecho era muy impresionante también hablar con la Francisca, ¿cachai? Y la Francisca nos decía, bueno, se pasaron, ¿cachai? En un momento decía, bueno, es como, claro, es como esto es como una segunda obra, porque en cada historia que cuenta la obra, nosotros 3 teníamos nuestras historias personales, nuestras imágenes personales, nuestras vivencias personales, ¿cachai? Y que son tan o más o a veces igual que lo que se dice el texto, ¿cachai? Como hechos de violencia o sobre todo cosas que uno omite y se guarda, ¿cachai? Y finalmente explotan en la vida. Entonces creo que desde ese lugar fue una obra que hizo, dadas las circunstancias, que nos convirtiéramos en amigos los 3. ¿Cachai? Y yo, por ejemplo, en 3 meses de trabajo, yo mis amigos, Felipe, que no lo conocía, de Pancho ya lo conocía, mis amigos de él ahora mucho más que la otra vez, ¿cachai? Que fue una muy buena relación de trabajo, pero tiene que ver mucho por la temática. Sí, pues además cómo sí. Volvís atrás después de compartir este nivel de profundidad. Por supuesto. Como de desnudarte frente a los otros dos y decir, mira, esto también me pasa. ¿Cachai? Sí, por supuesto. Y que me imagino que es lo que está pasando con la audiencia. Yo fui con un varón muy joven, mi hija tiene 15, ¿no? Y salimos conversando y que a mí me encanta ir al teatro con él porque es como, ya, ¿y qué te pareció a ti? ¿Qué te llamó la atención a ti? Y que, pues, me regala sus ojos nuevos. Pero claro, el público en general de Soco es gente más grande, ¿cierto? Sí. Es gente de clase alta, está en la de esa 1600, lo que no quiere decir que uno no pueda ir. No, Tiene estacionamiento, tiene llegada. Estacionamiento gratuito encima. Sí, que una de las cosas que me gusta de Soco. Yo en general voy los domingos, tiene funciones los domingos, donde cruzar la ciudad no es tan engorroso. Igual hay locomoción. Me acuerdo que una vez entrevisté a los Psycho que tenían un concierto y la Adri me dice, igual se puede llegar en micro. Se puede llegar en micro. Los días jueves tienen unos descuentos para los menores de 25 años que entran gratis, preinscripción. Mira, eso está buenísimo. Sí, eso es en todas las obras. Y de hecho siempre los menores de 30 años pagan menos. Pagan mucho menos, sí. Que está bueno, porque además esta es una obra para gente joven, o sea, para gente de cualquier edad, pero yo creo que la gente joven igual le va a golpear de manera intensa, ¿no? Sí. Y quería preguntarte, la obra se estrenó ya hace un par de semanas. Sí, estamos en la tercera semana de funciones de 6. Ahora, qué maravilla de nuevo. Una rareza, otra rareza de Soco, de que las obras duren más de 3 semanas, sí. Que es un poco la media que está sucediendo en otros lugares, ¿no? A mí me parece que es el ideal, es un poco, he tenido la suerte de poder vivir del teatro gracias a mis trabajos en Ictus y en Soco, porque finalmente puedo vivir de la temporada, ¿cachai? Sí.
Y creo que eso es una gran crítica que yo le hago también como creador al sistema de producción de los otros teatros. Tuve una gran discusión una vez con Hugo Navarro cuando él era el programador de Matucana 100, que yo le decía, es que no podéis cobrar 6 lucas porque finalmente nosotros tenemos que vivir de esto. Sí, como creadores no podemos estar subsidiándote tu programación o tus éxitos personales como programador porque necesitamos vivir. Pues entonces, si la entrada tiene que valer, lamentablemente, un costo, ¿cachai? Sí, y ese costo yo creo que es arriba de los 10.000 pesos, pero el resto que lo subsidien los espacios, ¿cachai? Claro, además que también pienso que me encanta que nos hayas contado el tiempo del proceso, ¿no? Porque, claro, la entrada no solamente está pagando lo que está sucediendo ahí en ese momento, está pagando todo lo que tuvo que suceder para que eso aconteciera. Sí. Y eso son meses de trabajo. A mí lo que me duele desde el área que me toca, que es la comunicación, es decir, si yo no veo la obra la primera semana, ya no alcanzo a difundirla. Sí, claro. Porque normalmente tiene 2 o 3 semanas y si no la vi la primera, y no me da para verlas todas sin duda, incluso te voy 1 o 2 veces al fin de semana, entonces claro, nos quedamos sin saber. Hay un montón de obras que a mí se me pasaron, que uno dice, chuta, espero que vuelvan en enero. Recién me enteré de Cerebro del Pancho, que se acaba ahora, sí. Y yo este fin de semana voy a estar en La Furia, entonces fue como, damn it. Sí. Pero lo bueno es que por lo menos en Soco tienen 6 semanas para ir a ver esta obra, con funciones de jueves a domingo, cosa que a mí me parece fabulosa, me encanta el domingo, de jueves a domingo a las 19:30, de jueves a sábado, 18 a las el domingo. Sí. Qué estupendo. Además que ahora Soco, me acuerdo cuando Soco recién partió. Era inhóspito. Inhóspito, no había nada. Y ahora hay un montón de restaurantes y lugares ricos para comer y para ir a... Esta es una obra que se requiere comentar. Y de hecho, para cerrar, quería preguntarte por eso, por qué has escuchado tú de los auditores, de los espectadores. A los hombres adultos lo remueve demasiado. Yo hago un ejercicio muy lindo que yo me meto con el público a ver la obra, me meto en la fila 5, la fila 6, a veces arriba, y los hombres la pasan mal, la pasan súper mal, y de hecho la otra vez yo me iba yendo en el ascensor al auto con el Pancho y el Felipe y se subió una pareja. Y el comentario de la esposa fue, oiga, me reí mucho con la obra, y el marido dijo, ¿reírse? Yo la pasé pésimo. Qué tristeza, me dijo. Y usted, sí. Y de verdad, hay como una risa nerviosa. Sí, pues, está todo el rato. Sí, es una obra que incomoda. Y yo creo que es una obra que incomoda también por lo que hemos hablado un poco de la masculinidad, pero también porque hay toda una parte de la fe y toda una parte también que tiene que ver mucho con el origen protestante también del autor y que de Irlanda del Norte, en que cuestiona las iglesias y los roles de la iglesia y que se mete con la pedofilia en la iglesia y que se mete con cosas que de repente en ese público de Soco es ahí yo noto también otra cosa, por ejemplo, ¿cachai? Una tensión. No, además porque no hay cómo argumentarle a los personajes. Es como no están diciendo nada que no sea cierto. Sí, Bueno, el quinto paso. El quinto paso. En Soco, ya lo saben, con funciones hasta mediados de junio. Quedan 3 fines de semana con funciones de jueves a sábado a las 19:30 horas y los domingos a las 18. Pueden encontrar sus entradas en puntoticket.com y hemos estado conversando con su director Jesús Urqueta. Gracias. Muchas gracias a ti como siempre. Muy feliz de estar acá conversando contigo. Siempre, para mí siempre me hace feliz encontrarme contigo y ver tu trabajo. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a estar con Daniel Cruz, director de los MACs, de los Museos de Arte Contemporáneo, para contarnos lo que se viene por ahí. Ya volvemos.